Hoy chicos os voy a hablar de los juegos que siempre instalo en mi dispositivo. La verdad que siempre tengo como una variedad de juegos entre multijugador y juegos con modo historia para así, bueno, pues siempre poder jugar en cualquier situación. Así que os voy a decir los que yo siempre tengo y nunca me faltan. Todos los juegos van a estar en la descripción, chicos, son todos totalmente gratuitos. Y nada, voy a empezar por un juego que nunca me aburre y eso que llevo años jugando a este juego. Se llama Headball 2 y la verdad que es un juego muy sencillo, que es mítico también de ordenador, pero en este caso en mi dispositivo móvil lo suelo jugar en cualquier situación, ¿vale? Simplemente tratará de que nosotros tenemos un personaje o varios personajes, después una vez vamos avanzando el juego y tendremos que jugar multijugador online contra otras personas de otros países y tendremos que, bueno, mientras dure el partido, meter la máxima cantidad de goles posibles más que nuestro oponente, más que nuestro adversario, para ganar y nos irán añadiendo puntos. Luego nos podremos apuntar a torneos y, bueno, hay diferentes modos de juego, también tendremos diferentes pistas donde vamos a poder jugar y además, bueno, pues nos van recompensando con monedas para personalizar a nuestro jugador, etcétera, etcétera. La verdad que es un juego que por su jugabilidad y por jugar contra otras personas que son bastante buenas, pues nos van a retar día a día y para mí es uno de los juegos imprescindibles que siempre tengo en mi dispositivo. Es multijugador, pero bueno, al menos vamos a poder jugar cuando estemos en casa y nos vamos a divertir bastante. El segundo juego es un juego que no ha salido hace mucho y la verdad que tiene una historia que me ha fascinado y trato de jugarlo cuando puedo, ¿vale? Además no requiere de conexión a internet, por tanto es un juego historia que me viene muy bien para cuando estoy fuera de casa, estoy aburrido, tengo 10 minutos y me conecto los cascos porque este juego que se llama Sky tiene una música, un sonido increíble y es una historia bastante bonita en la que nosotros vamos a tener que devolver las estrellas, bueno, pues ahí a sus constelaciones. Para ello, bueno, pues tendremos que ir viajando por 7 reinos y el juego va de puzzles o es muy sencillo, la verdad, pero lo que más engancha de este juego es la historia, lo bien hecho que está. Parece que estamos jugando en una consola y la verdad que merece muchísimo la pena y además es totalmente gratis, que es muy difícil con este tipo de gráficos, con este tipo de historias, que juegos así sean totalmente gratuitos. El tercer juego, la verdad que ha salido también hace poco, es multijugador preferentemente y es el Call of Duty Mobile. Sé que a los que no os gustan probablemente los juegos de disparos, pues no os guste mucho, pero realmente tiene toda la esencia de Call of Duty este juego. Empezaremos ahí multijugador con una sola arma que vamos a poder ir personalizando y además una vez vayamos subiendo de nivel vamos a poder ir mejorando nuestras armas, añadiéndole accesorios, añadiéndole pues diferentes personalizaciones a nuestra arma y además tendremos unos mapas que son míticos de Call of Duty. Si habéis jugado a la saga, no a todas, pero simplemente a un par de juegos ya os conoceréis algunos mapas como el mítico de Nuketown, que es bastante conocido. Así que chicos, nada, en esta partida realmente como la demás gente tenía un nivel muy bajo y yo había empezado y ya sabía un poco jugar a este juego, pues bueno, he hecho una muy buena partida, pero tengo que deciros que una vez vayamos aumentando de nivel se va haciendo muy difícil, por ahí gente muy profesional y eso pues nos hará mejorar. Así que otro juego imprescindible en mis dispositivos. Otro juego que tengo en mi dispositivo que no es multijugador, por tanto puedo jugar en cualquier sitio siempre que no tenga conexión a internet o que no quiera usar mis datos móviles, que la verdad que en juegos multijugador consumen muchos datos, es Trial Extreme 4, ¿vale? Es un juego que ya tiene sus años también, pero que siempre tengo en mis dispositivos porque me reta a seguir superando los mapas, las pistas, porque es un juego que parece fácil pero no lo es tanto. No tiene unos gráficos excelentes, pero para mí la jugabilidad es bastante buena, ya que con nuestra moto tendremos que ir superando ahí los diferentes obstáculos que nos van apareciendo durante el juego y después también podremos personalizar nuestra moto, mejorarla y acceder a diferentes mapas, que es realmente el reto de este juego. Para mí es otro juego
juego imprescindible. Y chicos, sobre todo cuando estamos fuera de casa, intentad que sean juegos arcade o juegos de este tipo para pasar un poquito el rato. Y por último tengo el Mario Kart. Este último estaba dudando si meterlo o no porque realmente me decepcionó un poquito el juego, ya que necesitaremos conexión a internet, aunque las personas contra las que estamos jugando no sean realmente jugadores de otra parte del mundo, simplemente son bots. Pero aún así me ha gustado mucho este juego y creo que es uno de los juegos del año y siempre lo tengo en cada dispositivo. ¿Por qué? Porque me encanta la jugabilidad de este juego, el poder jugarlo con una sola mano, que vaya perfectamente y que además me recuerde a tiempos pasados, cuando yo jugaba en la Nintendo 64 incluso a este juego. Y tengo que deciros, chicos, que es un juego imprescindible que yo tengo, pero que realmente sé que a vosotros puede que no os guste mucho por el hecho de requerir una conexión internet y además que no plantea un nivel de dificultad bastante importante, sino que es bastante sencillo. Así que chicos, estos han sido mis 5 juegos que yo realmente siempre tengo en mis dispositivos. Algunos creo que ya os lo podíais intuir, otros son un poquito más raros, pero aún así tendréis todos en la descripción para descargarlos de una forma totalmente gratuita. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Chicos, si queréis más vídeos así, simplemente tenéis que pulsar si os gusta o no os gusta y poned el comentario con el juego que más os ha gustado de todo este top, que la verdad me ayuda mucho a saber por dónde tirar los siguientes vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao!